Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, qué bueno. Ok, estoy acomodando aquí mis notas. Am, pues no, yo no sabía que iba a pasar mi mamá, la verdad. Me agarró de sorpresa. Me dio tiempo de agarrar aire también. Pero curiosamente, de lo que estaba hablando es de lo que voy a hablar. Valga la redundancia. Ok, no sé si alcance a terminar hoy. Si no termino hoy, pues le continuamos el próximo domingo. El tema es normalmente medio largo, bastante largo. Pero ya les había dado yo un avance tiempo atrás, unas semanas atrás. Y lo que voy a hablar hoy, se trata del tema de la Shemitah. Ahorita van a ver qué significa, qué es. El otro día estaba platicando con Juan Carlos del tema y me dice, ¿por qué no lo das un domingo, lo predicas un domingo? Y le dije, ¿sabes qué? Sí. Le digo, porque tristemente, y esto es una regla muy general, tristemente, en el mundo hispano, entre los hispanos, latinoamericanos, los mexicanos, lo que tú quieras, el nivel pues no quiero insultar, pero el nivel de ignorancia respecto a todos los temas amplios bíblicos es de lo peor. La verdad, no hay, buscaba información, dije yo, bueno, no quiero ser pesimista, voy a buscar en español información, no encontré nada. Y estábamos platicando Juan Carlos y yo del tema y me dice, ¿sabes qué? No hay nada. Le dije, no, ni yo he encontrado nada. Entonces, ese es el motivo por lo cual lo voy a dar hoy, inclusive lo voy a grabar para poderlo compartir en el YouTube, donde todo el mundo comparte todo. Entonces, el tema que voy a hablar tiene su fundamento en un libro que salió hace poco de un rabí Jonathan Cahn. Él es rabino mesiánico y él, cuando estaba dando su testimonio de cómo llegó al tema de la Shemitah, dice, no fui yo, fue por accidente como llegué a esto. ¿Qué se oye tanto ruido? Pues apaguen las rasuradoras y todo eso. Es como cuando prendes la secadora de cabello, ¿no? Y entonces, el hermano decía que cuando él llegó a conocer este tema, fue por accidente. Ya sabemos que no existen los accidentes, ¿verdad? Pero dice, yo nunca planeé en que esto se diera. Dice, para mí fue algo que yo nada más había escuchado, dice, en la escuela hebrea, que generalmente todos los que nacen en hogares judíos ortodoxos, pues van a la escuela y van a la escuela hebrea. Hagan de cuenta lo que nosotros llamamos escuela dominical. Y entonces él llegó a hacer un análisis de esto y se dio cuenta pues de que había mucho fondo o mucha información al respecto que hoy en día se ignora. Entonces cuando estaba viendo yo una predicación de él en una junta que hubo recientemente, en una conferencia de MJAA, se llama Alianza Americana de Judíos Mesiánicos, en inglés las siglas es al revés. Él estaba diciendo precisamente lo que dijo mamá, dice, en la iglesia, cuando empezó la iglesia, los judíos mesiánicos o los cristianos que les llamaban en griego, tenían un fundamento bíblico del Antiguo Testamento muy puro, muy limpio. Y lo que hacía el apóstol Pablo y Pedro y todos los demás cuando escribían sus cartas es simplemente darle a comprender el nuevo pacto dentro de las escrituras del Antiguo Testamento. Conforme fue avanzando y se fue esparciendo el evangelio a las naciones, a los gentiles, se empezó a pervertir y se convirtió en lo que conocemos como el catolicismo. Y luego se convirtió también en el Islam. Curiosamente los dos nacieron al mismo tiempo. Y si ustedes ven la historia del Islam y del catolicismo, se van a dar cuenta que en Europa, cuando dominaba el Islam en España, por ejemplo, que le llamaban los marranos, había mezquitas en el mismo terreno que había catedrales o donde había pues iglesias o
edificios católicos, ¿no? Entonces dice, nunca hubo, decía un hermano, nunca hubo un pleito entre las dos, eran la misma. Lo que pasa es que una le daba el giro árabe, Medio Oriente, y el otro le daba un giro romano, pero las dos eran lo mismo. Entonces conforme pasó la historia, empezó a pervertirse el evangelio, se convirtió en el catolicismo, y dice, hoy en día, en los últimos 100 años, está regresando la fe a su raíz original. Porque la única manera de poder nosotros, y así lo veo yo, la única manera de poder nosotros no ser guiados hacia, como decía mamá, que eran protestantes y se hicieron católicos, es mantener tu enfoque en las raíces. Si tú tienes tu raíz bien plantada, no la puedes mover. El árbol es muy difícil mover cuando las raíces están fuertes y bien plantadas. El problema de la gente que se está yendo es porque no tienen sus raíces en el lugar correcto. Hasta hay proverbios y salmos que hablan al respecto. Entonces lo que vamos a ver viene porque en los últimos años ha habido ¿cómo se diría? Una reorientación del cristiano hacia su raíz original, o la del mesiánico, pues por llamarle de esa manera. Vamos a quitarle el título cristiano, la etiqueta de cristiano, y le ponemos mesiánico para distinguir las dos. Ya que hoy en día dicen católico y dicen que es cristiano, dicen que es mormón, dicen que es cristiano, dicen que es esto y todavía le ponen cristiano. El otro día sale el Papa diciendo el líder de los cristianos. No es líder, quién sabe de quién será, pero no es de los cristianos, es de otra cosa. Entonces esa etiqueta pues se queda pegada y hay que separarla. Entonces cuando estaba hablando el rabí dice, por eso es que levantó el movimiento mesiánico entre los judíos, porque vamos a regresar a los creyentes van a regresar al original, a la raíz y al olivo silvestre que es plantado en el natural, de la manera correcta. Entonces lo que vamos a ver ahorita es simplemente un pedacito de toda la historia y todo lo que sería, lo complejo que es en realidad la Biblia, es increíble. Nada más en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que le llaman la Torá, es impresionante todo lo que viene. Por eso es que los rabinos pasan años, 80 años estudiándolo y no se la saben toda, o sea, es tan impresionante. Vamos a ver Levítico 25, del versículo 8 al 12, vamos a leer esto ahorita. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Esa era una regla, una ley para lo que era el pueblo de Israel. Cada 50 años se le llama el año del jubileo. Entonces, es bastante razonable. Decías, comprabas una propiedad, digamos que yo tenía, y a mí me gusta esa, Yo tengo un terreno, lo vendo y a los 50 años me lo regresan. En México le llaman cuando los americanos vienen y compran una casa, ¿por cuántos años los deja comprar el gobierno? 99 años. A los 99 años regresa a su posesión original, ¿verdad? No sé si sabían eso. Un extranjero no puede comprar tierras en México. Las compra por un fideicomiso, se la venden o rentan por 99 años, y a los 99 años regresa a su posesión original. Eso era el jubileo en Israel, pero era a los 50 años, porque pues en realidad si lo compras a los 20, 25, para los 75, pues ya estás más para allá que acá, ¿verdad? Dicen, ya es hora de que te vayas. Eso es respecto a las semanas de 7 por 7, ¿verdad? Entonces tengan eso en mente, un jubileo. Ahora vámonos al versículo 21 y 22, de ahí mismo. Entonces yo os enviaré mi bendición en el 6º año y ella hará que haya fruto por 3. Regrésate el 20. Y si dijereis, ¿qué comeremos en el 7º año? Ahí en el 7º año es el año que se llama del Shemitah.
En la Biblia dice, todo lo cuenta por siete. El séptimo día es día de ¿qué? De reposo. El séptimo año es día de ¿qué? De reposo. El 7 por 7, 49, bueno, en el año 50 es año de reposo, pero hay día de reposo, semana de reposo, que es al año 7, y pues el jubileo, ¿verdad? Entonces aquí está hablando del séptimo año. He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición en el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto y comeréis del añejo. Entonces está hablando de que trabajas los 6 años la tierra, el séptimo lo haces descansar. Entonces si nosotros leemos la Biblia, nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, y el otro día le tocó el punto, mi papá decía que, si recuerdan cuando en la primera diáspora, cuando el pueblo judío fue esparcido, fue entregado, se los llevaron a Babilonia. El profeta Jeremías les dijo, ¿sabes qué? Les va a pasar esto, porque se han apartado y no han guardado los sábados. No han guardado los Shemitah, o Shemitah, que es el año séptimo. Entonces va a descansar la tierra cada año que no la dejaste descansar, que era 490 años. Vamos a Segunda de Crónicas 36, 21. Segunda de Crónicas 36, 21. ¿Y que se congela la computadora? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Se congeló? ¿Sí se congeló? Ah, ok. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años que fueron cumplidos. Ahí les dice que el pueblo de Israel iba a ser llevado a Babilonia 70 años para que se cumpla el hecho de que no respetaron los jubileos, los 7 años que había. Cada 7 años que había que mantener el reposo, hubo un castigo. Entonces, a Dios no se le olvidan las cosas. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes que guardar estos días, tienes que guardar estos reposos, tienes que dejar descansar las tierras. Y pregúntele a cualquier persona que sepa sobre el tema de las tierras, les va a decir, si no dejas descansar a las tierras, pierden sus nutrientes. ¿Sí se acuerdan cuando estaba uno? Yo me acuerdo cuando estaba chico que me mandaban a la tienda y me traía esto, lo otro y lo otro, y me daban mi lista de mandado, y llegaba y que melón o que plátano o lo que sea, y que, no es temporada, no sé si se acuerdan, que era por temporada, ¿verdad? Entonces tenías que comer lo que se cosechaba por su temporada. Ahorita todo el tiempo es temporada de todo. Y pregúntenle a Mayra porque tiene ahí a su huerto atrás en la casa y algunas cosas todavía no prenden porque no es temporada, hasta las mismas plantas lo saben. Entonces el Señor lo diseñó de esa manera la naturaleza para que la comida fuera nutritiva, no porque el Señor estuviera aferrado a no me vas a cumplir. Pregúntale a cualquier científico, les va a decir es que tiene un propósito eso. El igual que tenía un propósito no comer ciertas cosas. Si le entran muchos a los camarones, que no les extrañe que se mueran de ataque cardíaco. Porque el colesterol se los dispara a como no tienen idea. Pero me gustan los camarones, está bien, te va a gustar mucho el ataúd que te va a comprar tu esposo. Entonces, el propósito que tenía el Shemitah, recuerden, Shemitah es 7 años, jubileo 50, se cumplen los 50. Ponme la primera imagen que habíamos platicado. Si recuerdan en la palabra, habíamos leído que en Génesis dice que el Señor creó la luna, las estrellas y el sol, todo para señales. Y nos dice que en los últimos tiempos habrá señales en el cielo. ¿Recuerdan esto que habíamos platicado hace como un año sobre lo que era la tétrada, el eclipse lunar, solar, etcétera? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Esta concluye este año. En Rosh Hashanah hay un medio eclipse, pero si se fijan, en la Pascua de este año hubo una luna de sangre, no sé si recuerdan, en la mera Pascua. Y ha sucedido creo que nada más 6 veces desde los tiempos de Jesús hasta ahorita que coinciden estos eventos con las fiestas del Señor. Solamente como 6 o 7 años ha habido desde que partió el Señor Jesús hasta ahorita
estos eventos que coinciden con las fiestas. Y curiosamente, siempre estos eventos han sido de una manera u otra significativos o indicadores de los tiempos que íbamos a pasar. Por ejemplo, en 1493 hubo esto, y ¿qué sucedió un año antes? Hubo la Gran Inquisición y fue la expulsión de los judíos de España, que por eso encontraron América. No crean que el Colón la encontró porque buscaba dinero. Colón la encontró porque lo corrieron. Entonces, siendo él judío y su tripulación judía, dijeron, pues o nos vamos o nos quedamos. No, pues dice, pues mejor me voy. Y reina, pues ahí yo te traigo algo de regreso ahí donde caiga. Y por eso se fue, aunque la historia católica dice lo contrario. Pues sí, pues no van a poner la verdad. Pero hay evidencia de que no fue como lo cuentan en los libros de la escuela. Entonces, este evento que coincide este año en Sukkot, termina. El Elul 29 es el último día del año. Para nosotros en el calendario gregoriano el 31 de diciembre. El Elul 29 es el 12 de septiembre en este año. Un día antes de Rosh Hashanah, haz de cuenta, es cuando en Israel dice, toca el party de medianoche. Bueno, no como aquí, ¿verdad? Pero en el Elul 29 ha sucedido, es cuando sucede el final de este año que estamos viviendo ahorita, que se llama el año de jubileo, y también se llama el Shemitah. El Shemitah, jubileo, y estos eventos coinciden por primera vez en muchos años juntos. No había sucedido, creo que no encontré cuándo había sucedido esto todo en conjunto, las fiestas con los eventos y con jubileo y Shemitah. O sea, bueno, el jubileo y Shemitah suceden en el mismo año, pero que coincidieran de esta manera no había. Ahora, no crean que estoy poniendo fecha, sino simplemente quiero llegar a un punto ahorita. Entonces dice la palabra que los eventos en el cielo van a ser para señales. Ok. Hay muchos que no saben este dato. Hace 2 semanas, el viernes, hace 2 semanas, fue que celebraron que todo el mundo traía el arco iris en su Facebook. Que yo ya estaba mareado, quería hacerme daltónico porque ya nada más veía arco iris por todos lados. Que fue cuando los americanos, y esto es muy interesante, cómo lo hace nada más un país, pero todo el planeta lo celebra, ¿verdad? Ay, que mira que ya aprobaron el matrimonio entre homosexuales. ¿Dónde? En Estados Unidos, qué suave. Allá, acá no, ¿para qué te emocionas? Cálmate. Hasta los chilenos y los europeos y todo el mundo andaba celebrándolo porque los gringos fue allá, ¿a ti qué te importa? ¿No? Pero bueno, todo el mundo celebró. Ese día hubo una luna de sangre. Ahora dicen, bueno, no, ¿cómo que una luna de sangre? ¿Hubo un eclipse? Curiosamente no. Está habiendo una serie de incendios en Canadá, muchos que no sabían. Está quemándose Canadá. Hasta ya mandaron a los mexicanos, ¿verdad, Roberto? Mandaron a bomberos mexicanos a ayudarles. El gran humo que hubo en Canadá de esos incendios causó que en muchas partes de Estados Unidos se viera la luna así, en el mismo día que aprobaron el matrimonio entre homosexuales. Me llama la atención cómo todo el mundo lo celebra, ¿no? Salió Bruce Jenner, ¿sí se acuerdan? Bruce Jenner. Ahora se llama como Kylie o Caitlyn, ¿cómo se llama? Ah, sí, esa o él, o como le quieran llamar. Pues salió que esta semana que tiene novia que era hombre, porque a él le siguen gustando las mujeres. Entonces dicen, a ver, este es hombre que quería ser mujer, que le gustan las mujeres que eran antes hombre, y que, o sea, ya no saben ni qué llamarle. Pero en el día que se empezaron a celebrar y todo eso, empiezan a venir juicios y empiezan a venir señales. Entonces, lo que estamos viendo, dicen los historiadores, y ahorita van a ver, que no es una coincidencia, simplemente está diciéndoles el Señor, hey, algo está pasando y no me estoy haciendo de la vista gorda, como decimos aquí en México. Pásate al siguiente de la misma. Entonces, regresando al tema, si quieren apagar la luz ahí, mi técnico de luces.
Ok, ahí pueden ver la última vez que hubo esos eventos si recuerdan, no lo voy a tocar el tema, nada más un repaso, de lo que eran las fiestas que coinciden con la tétrada que le llaman, ¿no? Y la más significativa inclusive para México es cuando los judíos fueron expulsados de España, por eso así se fundó México. México se fundó por judíos. Por eso mucho de lo que comemos no crean que es mexicano, no es mexicano, ni las albóndigas. Nada de eso es mexicano, porque se vayan haciendo la idea, están comiendo pura comida judía. Los buñuelos, albóndigas, todo ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, vemos que fue en 1492 y luego volvió a suceder en el 48-49, que fue cuando en 1948 cuando Israel retomó la tierra. Hubo la guerra arábica israelí, y sigues adelante, pásate para la derecha. Luego la guerra de los 6 días, que es cuando retomó, el pueblo judío retomó Israel. Lo tomó la primera vez en el 48, la segunda vez en el 67, cumpliéndose las palabras del Señor Jesús en Lucas 21, 23 y 24. Ponle en Lucas 21, 23 y 24. Cuando estaba hablando el Señor Jesús de los últimos tiempos, dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estaba diciendo el Señor Jesús, todo este pueblo va a ser esparcido y va a ser Jerusalén pisoteada, hollada también, la palabra, o pisoteada o caminada por los gentiles, por las naciones, hasta que ese tiempo se cumpla. El tiempo de los gentiles ya se está cumpliendo, se está terminando. Como decía al principio, ¿por qué el Señor tiene todo bien calculado? Como el Chavo del 8 decía, ¿no? Fríamente calculado, todo está calculado. Entonces, cuando el pueblo judío retomó en 1948 la tierra, no tomó Jerusalén. En el 67 tomó Jerusalén. Y entonces dice que iba a ser el tiempo de los gentiles, y cuando regresara, cuando ya pasara todo eso, se iba a cumplir el tiempo de los gentiles, que ya se cumplió. Inclusive, las profecías inclusive del apóstol Pablo decía que iba a haber una gran apostasía. Esa gran apostasía es lo que estamos viendo ahorita. Significa retirarse. Apóstata significa abandono, retiro, quitarse de algo. No es como lo vemos nada más que profesan algo erróneo, sino también es abandonar. ¿A qué abandonan? Cuando dicen protestantes se hicieron católicos, abandonaron o se hicieron apóstatas de lo que creían. Esa gran apostasía que es lo que está sucediendo ahorita. En los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo, también decía, hasta que se cumple el tiempo de los gentiles, y ese tiempo ya se cumplió. Hoy salió la noticia en el Instituto del Templo. Todos pensábamos que iban a anunciar ya la construcción del templo, pero anunciaron que ya tienen la vaca bermeja ya están criándolas. Para el siguiente paso ya nada más es construir el templo. El día de hoy salió una noticia. Muchos estaban decepcionados, pensaban que iban a anunciar que ya iban a construir el templo, pero pues ya tienen todo, ya tienen el animal y ya tienen el dinero. Ahora ya nada más falta construir el templo, porque se acabó el tiempo de los gentiles. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros leemos la palabra, o cuando vemos la palabra Shemitah, en hebreo la palabra Shemitah significa liberación. Cuando liberaban, ¿qué? Deudas. Inclusive el Señor decía que en el 6º año, cuando no te preocuparas por el 7º, porque te iba a dar sobreabundancia en el 6º, para que durara hasta el 7º. ¿Ok? No sé, personalmente yo tengo como ya muchos años viendo estos temas, y pues gracias a Dios me ha dado la sabiduría para cuidarme y planear. Y lo que estamos viendo, que vimos hace 2 semanas, fue que en Grecia es la primera vez que cae en default un país que no puede pagar sus deudas, un país desarrollado, que no pueda pagar sus deudas. Me acuerdo, salió un libro hace muchos años que se llamaba La visión del Dr. David Wilkerson. No sé quiénes lo leyeron o quiénes lo conocen. Casi nadie lo conoce, porque muchos aquí son nuevos.
Pero hace muchos años el hermano David Wilkerson escribió un libro que se llamaba La Visión, y él tuvo una visión y dice que muy pronto, estoy viendo que muy pronto un país de Europa va a caer en default y no va a poder pagar sus deudas. Y el Señor me dice que 2 semanas después México va a caer en default. Así dijo. Y si no me creen, busquen la profecía. Dice, nunca había caído un país en default, México va a caer en default 2 semanas después. Cuando estaba viendo, dice, México debe 100 mil millones de dólares. Hoy revisé y debe 850 mil millones de dólares. Debe 0.47% su Producto Interno Bruto. Hagan de cuenta que yo gano 10 mil dólares al mes y debo de pagar 4,700 al mes de nada más de intereses. Estados Unidos debe 1.8 veces su Producto Interno Bruto. O sea, gano 10 mil dólares y debo 18 en intereses. ¿Ustedes creen que algún día voy a poder pagar los 18? ¿Qué está haciendo los países? Dicen, debo 18, pues préstame los 8 que me faltan. Pero ya no vas a deber 18, ya vas a deber más. Sí, pero es que así pago los 18, es de sacarle de una tarjeta de crédito para pagar otra. Y cada vez que sacas te suben los intereses y te cobran una comisión en la tarjeta que sacaste. Entonces cuando se vio que Grecia cayó en default, los que estaban estudiando profecía y los que están estudiando o que tienen mucha historia al respecto, se dan cuenta de que no es tan sencilla las cosas. Ahora no quiero asustarlos, pero sí quiero asustarlos. Les voy a decir los problemas ahorita nada más que tiene Estados Unidos. El 75% de los estadounidenses aproximadamente viven de cheque a cheque. 0 dinero en ahorros para los esencialmente en una compañía que se llama Bankrate, lo estudió, 0 en ahorros, 75% de los norteamericanos. Los dos dicen, vámonos a Estados Unidos, pues vas a ser de los 75 que no van a tener ni ahorros. Y vas a vivir de cheque en cheque. Porque la solución no está en irse allá deben más que acá. La tasa de participación en la fuerza laboral de Estados Unidos, o sea, en porcentaje de la gente sin discapacidad que trabajan, ha caído desde el 2007 y se encuentra en el nivel más bajo desde la década del 70. En el 70, ¿sí se acuerdan? Bueno, los que están viejos, no volteé a ver a nadie, porque en los 70, la crisis de los 70. Perdón, no, si ustedes se balconean solos, yo no. Dice, ¿cómo pueden ser las cosas normales en Estados Unidos cuando el número de gente en estampillas de comida, o welfare, también lo conocemos así, básicamente, pues, ha doblado desde que Barack Obama entró en el poder? Se ha duplicado la cantidad de personas que viven de asistencia de gobierno, se ha duplicado. Y pues viven en cupones, o sea, no tienen empleo, viven de cupones de lo que les da el gobierno. Imagínense cuando quiebre, ¿qué le va a suceder a toda esa gente? ¿No vieron cómo pasó con Grecia? Que la gente estaba, no podía sacar más que $60 al día de un cajero. Puedes tener 10 mil millones, solo puedes sacar 60. Aquí en México sí nos alcanza con 60, al otro lado no les alcanza con 60. Aquí verán, cuando pase eso van a dejar sacar solamente como 200 pesos. El 50% de todos los niños en Estados Unidos vivirá con cupones de alimento en algún momento de su vida. Y eso no es normal. ¿Ustedes creen, dice aquí, puede llegar el país a la normalidad? Dice que el 49% de los estadounidenses están recibiendo de algún programa de beneficio de Estados Unidos cada mes. El 52% de los trabajadores estadounidenses ganan menos de $30,000 al año. En México pues sí te alcanza, en Estados Unidos no te alcanza. Una casa promedio, yo tengo un amigo mío, no sé si les conté, paga $3,400 al mes de casa, de hipoteca. Multiplícalo por 12, son 30 y... $3,400 al mes, son 16. Entonces la mitad de lo que ganaría una persona de $30,000 se le va nada más en hipoteca más gastos, o sea, no te alcanza para vivir. No, perdón, $30,000, 12 por 3,400. Estamos hablando de 34, 6, son $42,000, más o menos te cuesta.
No estoy hablando de tipo de cambio. Debe $3,400 al mes de hipoteca y gana $30,000 al año. O sea, le gana 30,000 y tiene que gastar 42. En promedio, el 52% de los americanos. Entonces, el problema que tenemos en el mundo occidental, porque hay que entender una cosa, México no es México. Y voy a llegar a un punto de eso. México es el mundo occidental. Estados Unidos, México, Canadá y casi toda América se considera como un mundo occidental. Tenemos casi las mismas costumbres, los mismos hábitos, la misma forma de vivir, la misma forma de pensar. Es un mundo occidental, diferente a la mentalidad europea, a la mentalidad del Medio Oriente y a la asiática. Es una mentalidad occidental. Entonces, México debe, de los 850,000 millones de dólares, debe casi todo a Estados Unidos. El miércoles cae en default Puerto Rico. Puerto Rico el miércoles ya no va a poder pagar sus deudas. Dice el gobernador de Puerto Rico, dice, no es política, son matemáticas. Dice, ganamos o recaudamos menos de lo que tenemos que pagar. Entonces no nos va a alcanzar. No se asusten, ¿eh? ¿Qué dijo al principio cuando oraron por qué? Ahí está, yo no lo planeé porque yo ni sabía qué iba a pasar. Me paro y se para primero y yo, ok, me siento. Entonces, no se vayan, no se preocupen, pero el Señor pues tiene todo bajo control. Por eso nos avisa, ¿no? Ahora, vamos a la gráfica que está ahí del Shemitah, porque esto es muy importante. ¿Se acuerdan que en México tenemos la crisis del qué? De los sexenios, ¿verdad? Siempre tenemos las crisis de los sexenios. Bueno, no es coincidencia ni es accidente. Y me acuerdo que cuando entró Fox, todos dijeron a ahorrar porque se nos va a disparar el tipo de cambio. Ahorita ya se nos disparó nada más porque tuvo un hipo, tuvo Grecia. En el mundo económico mundial, Grecia no representa nada. Es como si tienes toda la colonia, todo el fraccionamiento o colonia de playas y uno se queda sin trabajo. ¿Qué le va a pasar a playas? Nada, ¿verdad? No va a pasar, no van a quebrar los negocios, pero curiosamente, nada más con Grecia empezaron a tener problemas todos. El dólar en las casas de cambio ya está en 15.50, 15.60 la venta de dólar y 15.20 la compra. En los bancos está en 16.50. 16.70. China perdió el 30% de su economía en las últimas 2 semanas. Entró en lo que Estados Unidos fue llamada la Gran Depresión. Ahora vemos en no me lo hagas tan, hazte para afuera, sí, ok. Ahora, la Shemitah, que son la señal de los ciclos de 7 años, dice, en 1973 hubo la crisis del petróleo. No sé si recuerdan, yo me acuerdo ver fotos, yo estaba muy chiquito, de que había gente haciendo fila para echar gasolina. Algunos que otros que ya sean un poco más veteranos se han de acordar. En 1980 hubo una recesión fuerte. Acuérdense que teníamos el dólar, estaba a 20 y se nos fue a ¿cuánto? No se hagan los chiquitos. Estaban en 22 y se nos fue hasta como 100 pesos el tipo de cambio en menos de un año. Que fue cuando entró Miguel de la Madrid, ¿se acuerdan? Entró en el poder y hubo, la inflación con él fue de 1,400%. Fue cuando mucha gente perdió sus casas. Cuando aquí en Tijuana se ganaba en dólares, se fueron a pesos. Y fue cuando los dólares, el gobierno confiscó todos los dólares. Dicen, son míos y te doy pesos a mi tipo de cambio. Por eso empezaron todos a poner su dinero en Estados Unidos, porque hubo esa crisis. En el 87 hubo lo que le llamaban el lunes negro. Yo me acuerdo, yo estaba en la escuela cuando cayó la bolsa. Cayó bastante fuerte en el 87, 7 años después, también siendo un año Shemitah. En el 94 el mercado de los bonos cayó, que nosotros le llamamos el error de diciembre, ¿sí se acuerdan? Después de ese sí se van a acordar, el de Salinas, ¿se acuerdan? Y luego en el 2001 la caída, y estas son las más significativas, que son las más recientes en nuestra memoria. En el 2001 la caída del mercado de Estados Unidos después del 9/11. Curiosamente, casi todos los economistas, cuando escribió el hermano este libro, dice que lo hablaron economistas, dice, yo no sabía por qué todas las caídas de bolsa y problemas económicos suceden en el otoño.
Ahora estoy entendiendo por qué, dice. Varios economistas le hablaron. No suceden en el verano, no suceden en la primavera, suceden en el tiempo de otoño. Entonces, en el 2001, ¿qué sucedió el 9/11? Las Torres Gemelas cayeron. En el 73, si te regresas al 73, fue cuando fueron inauguradas las Torres Gemelas. Y las Torres Gemelas fueron hechas con el propósito o para volver a repetir un evento que se llamaba la Torre de Babel. Fue con ese propósito, querer llegar al cielo. En el 73, en un año Shemitah, fueron abiertas las Torres Gemelas. En el 2001, en un año Shemitah, fueron tumbadas, porque se querían pasar de listos. En el 9/11, 7 días después, en el Ul 29, un día antes de Rosh Hashanah, cayó la bolsa de Estados Unidos. Ahí hay otra gráfica ahí que la tiene, ¿no? Donde la muestra, una con unos chorros de cuadritos. Una que tiene muchos cuadritos. Ahí está la del 2001. Del 2001 termina la economía, o terminan las torres y cae en Rosh Hashanah, cae la bolsa de 648 puntos. Y luego dicen los americanos, volveremos a reconstruir. Isaías capítulo 9, versículo 10 creo es, habla de eso, volveremos a reconstruir, volveremos a construir, desafiando a Dios. Y Dios les dice no, dice volveremos a plantar el árbol, lo único que quedó de la caída de las torres fueron dos, una columna y una viga de acero en forma de cruz. Eso fue lo único identificable o que tenía forma. Esa misma cruz agarraron y la quitaron y la tienen como monumento. Entonces, en el 2008, si se acuerdan cuando entró Barack Obama, hubo una crisis también. 7 años después, en el año Shemitah, en el mismo día exactamente que hubo las otras anteriores, en el Ul 29. Porque, aunque no lo crean, el mundo occidental está creado o está fundado en raíces hebreas. Cuando hicieron la Constitución de Estados Unidos, la hicieron basada en los 10 mandamientos, la declaración de lo que llamaban los Bill of Rights, los 10 primeros artículos de la Constitución estaban basados en los 10 mandamientos. Inclusive hubo unas palabras que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, dijo en su ceremonia cuando rindió protesta como presidente. Dice: las sonrisas favorables del cielo no se pueden esperar en un país que no tiene en cuenta las reglas eternas de orden y derecho que el cielo mismo ha puesto. Entonces no puedes recibir bendición si tú no tienes, si no sigues el orden que ha tenido o que ha dado el cielo. Dice, lo que ha dado Dios se tiene que guardar, si no, no esperes bendición de parte de Dios. Esas fueron las palabras con las que abrió la presidencia George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. ¿Y qué sucedió hace 2 semanas? En la Corte Suprema dijo: Dios no existe en este país. Y están esperando ellos que reciban todo el favor de Dios. Ay, venga el favor de Dios. En el mismo periodo, entonces muchos dicen, históricamente ya tengo miedo. ¿Cómo decía el diputado ese? Tengo miedo. ¿Y se acuerdan de ese diputado? No era mexicano, pero cuando lo iba a agarrar la policía dice, tengo miedo. Fíjense, viendo ese calendario que tienen arriba, en 1917 termina la Primera Guerra Mundial. Todos estos son años Shemitah. Termina la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se convierte en una potencia mundial. Y crece o se levanta lo que es el Estado comunista de la Unión Soviética. Porque la palabra Shemitah, si recuerdan, significa liberación, pero también significa sacudir o caer. También significa caer, algo que cae, algo que sacude. En los tiempos cuando el pueblo de Israel fue disperso, hubo una sacudida y fue levantado el reino de Babilonia. Cuando fue liberado en un año Shemitah, cayó el babilónico, empezó el de Sirio, ¿no?
El persa, sí, cierto, el asirio fue anterior. Y luego lo mismo sucedió con los romanos, y todo eso, si ven históricamente, suceden en estos periodos. Sacudir significa también la palabra Shemitah. Entonces, sacudir, levantar y también caer. Entonces, América crece en el poder en 1917. En 1917 es vencido Alemania, cae el zar de Rusia y cae el imperio austriaco-húngaro y cae el imperio turco-otomano. Inclusive en 1917, la moneda de Alemania, si ven la historia, les tenían que pagar en efectivo, devaluaba tan rápido diario que no había tipo de cambio, que llegaba un punto en que tenían que con carretas esas de cemento, como las vemos ahorita, les pagaban en su trabajo en ese día, así, fajas de dinero, así, y les alcanzaba para una barra de pan, de lo rápido que estaba devaluando la moneda en esos días. Y busquen en la historia, y fue un año Shemitah. En 1924 empieza la Gran Depresión. Ahí está, y en el 31, perdón, empieza la Gran Depresión. En el 38 los nazis atacan en negocios judíos. Todos estos son años Shemitah. Nazis atacan en Alemania negocios judíos, queman las sinagogas y se llama la noche de Kristallnacht o la noche de los vidrios quebrados. Es cuando empieza la Inquisición de nazis o el Holocausto judío en Alemania. En 1945 Alemania es derrotado, ahora sí cayó. Se levantó un imperio, volvió a caer en el mismo año, Shemitah. La bomba atómica es lanzada o la dejan caer sobre Japón, terminando la Segunda Guerra Mundial. Japón firma un tratado de paz la misma semana del Shemitah, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En 1945 mismo, Estados Unidos se convierte en el principal poder militar del mundo. El dólar se convierte en la moneda de reserva en el mundo, y Estados Unidos se convierte en el país más rico y que más presta. Porque tenías un país que sí creía en los principios bíblicos. En 1900, y podemos seguir viendo la secuencia ahí, 52, 59 años Shemitah, y luego empieza en el 66, cuando empiezan a construir las Torres Gemelas en un año Shemitah. En el 77 se abren, en el 73 se abren en otro año Shemitah, y en el 2001 caen en otro año Shemitah. Y todo esto, estos periodos de 7 años han creado crisis. Cuando venía la de Grecia hace 2, 3 semanas, me acuerdo que la estaba viendo y dije yo, va a tronar, no va a subsistir. Haz cuenta que llega el banco y te dice, págame, y si no tengo para pagar, pues empezamos con la adjudicación de bienes y con el embargo de bienes. Es lo que va a terminar haciendo. Acuérdense la profecía, Daniel, ¿se acuerdan que Nabucodonosor tuvo una visión de una estatua? ¿Se acuerdan? Y Daniel le interpretó. Dice, los pies son de barro, pero que no se puede, no pueden aglomerarse. Dice, de material que no se puede pegar. Muchos lo consideran eso la Unión Europea. Grecia está por salirse de la Unión Europea. Se sale Grecia de la Unión Europea, pone el ejemplo de que no sirve la Unión Europea, que es inestable. Pasando ahora en un problema a España, Italia, Portugal, Irlanda, Francia, y no me acuerdo quiénes más que están en el mismo problema que tiene Grecia. No es para que nos asustemos, sino es para que se den cuenta que todo está bajo control. No suceden las cosas por accidente. Pero es cuando yo veía eso, yo dije, no, yo voy a empezar a ahorrar. Muchos años tienen diciéndoles, ¿verdad? Guarden comida, no se gasten el dinero, bueno, porque dicen que se va a ir en las próximas semanas, puede llegar hasta 18 pesos el dólar. Ahora, las cosas están cambiando. Hay una canción que cantamos muy seguido, que la ponemos por lo menos el video, dice, son como los días de Elías, que la pone en el video aquí del canto de este hermano judío mesiánico, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama? Paul Wilbur. Es que no puedo ir a 4 a la vez, pues me hacen bola. Paul Wilbur, que son tiempos de Elías. En los tiempos de Elías lo mismo decía Elías, tienen problemas. En los tiempos de Jeremías lo mismo, no querían hacer caso a los profetas. Cuando les dicen que iban a pasar las cosas, no quisieron hacer caso. Hace como 3 semanas les dije, espérense que empiezan los problemas. Pero nosotros nos va a cuidar el Señor, no se preocupen. Les estoy diciendo porque cuando les pregunten, o les digan a sus amigos o sus conocidos, díganles, ¿saben qué? Va a haber? No, que nacieron. Ya verás. Ya verás. Ahora no estamos poniendo fechas sobre la venida del Señor, simplemente, inclusive puede ser que no pase nada. Hay periodos que no sucedía nada. Pero yo personalmente no creo que sea así, porque ya es insostenible la deuda que tiene el mundo. Inclusive el precio de la plata bajó de manera drástica. Eso es imposible, no puede bajar. Alguien está manipulando el precio de la plata. Alguien está comprando plata a precio muy barato para cuando se devalúe cuando hay una caída económica, esta persona o estas personas están acumulando bienes o están acumulando reservas en plata para que no les vaya a doler. Pero es ilógico, sube el dólar, sube todo, y porque la plata baja. Si se ponen a estudiar sobre economía se van a dar cuenta que no es lógico. Como en Isaías 5:20, vamos a leer Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice, hay de los que de lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si nos damos cuenta, estamos en un periodo ya en la humanidad, donde a las cosas buenas les están llamando malas y viceversa. Ahora resulta que en Estados Unidos ya no se puede decir marido y mujer. Ya tienen que decir cónyuge o cónyuge. Ya no pueden decir marido y mujer, ni marido y marido, ni mujer y mujer. No, ya. Tienes prohibido decir eso. Inclusive estaba viendo la historia de una familia alemana que está pasando como en California. En el gobierno les estaban diciendo, vamos a enseñarles sobre la nueva familia, sobre los nuevos valores morales que inventaron. Esta familia dijo, yo no voy a tener a mis hijos en escuela pública, los voy a educar en casa. Entonces cuando los puso a educar en casa, el gobierno alemán les dijo, sí, pero los vas a educar con los mismos valores de la pública. Dice, no, pues yo los voy a educar como a mí se me antoja. Yo soy cristiano, yo no creo en estas cosas. No puedes, si no lo haces, te quitamos a tus hijos, porque tus hijos son propiedad del Estado. Y lo mismo que está diciendo Obama, los hijos son propiedad del Estado. Esta familia agarra y dice, ¿sabes qué? Esto no está bien. Se van a Estados Unidos, piden asilo porque ellos se consideraban siendo una familia perseguida por sus principios. Llegan a Estados Unidos, caen a juicio en Estados Unidos para ver si les dan asilo, y el juez determina que esas leyes no son consideradas leyes persecutorias, porque la ley la define el gobierno alemán y es una ley que no los persigue porque esos valores también se enseñan en Estados Unidos. Entonces les dijo, no te doy la visa, te regresas a Alemania. Entonces ahora tiene que tener a sus hijos en una escuela y luchar para hacerlos que no les vayan a meter las ideas de que esas nuevas familias son las familias normales. Ya Alemania y Estados Unidos ya están con las mismas ideas raras. Le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Fíjense, hace 50 años en el mundo occidental, en Estados Unidos y también aquí, me acuerdo cuando me decían que en México también a veces se sucedía, quitaron la oración de las escuelas en Estados Unidos. Antes se oraba antes de empezar las clases. Hace 50 años alguien lo prohibió. Alguien dijo, ay, a mí no me gusta, están contra mis principios. Ay, pobrecito. Sí, pobrecito. No vaya a ser que te conviertas porque oran por ti. Entonces, porque uno está bien cómodo, todo el país tiene que dejar de orar. Inclusive en la televisión, cuando terminaba la programación del día, se ponían versículos bíblicos en la televisión al final. Así como tenemos nosotros que de repente ponían la bandera mexicana y salía el himno nacional, ¿se acuerdan? Hace muchos años, antes cuando no era 24 horas la televisión, ¿verdad? En Estados Unidos ponían también versículos.
Inclusive el homosexualismo hace 40 años era considerado un crimen. Ibas a la cárcel por prácticas homosexuales en todos los estados de Estados Unidos. En México también era considerado también un crimen. Inclusive en los domingos los noticieros de Nueva York y de diferentes ciudades de Estados Unidos ponían el resumen de la predicación de la iglesia de la ciudad, el resumen del día. O sea, cada domingo terminaba la programación y en tal iglesia se predicó sobre esto, en la otra se predicó sobre esto, y ponían el resumen de las predicaciones. Háganlo ahorita y verán cómo boicotean esa estación. Hace 40 años se hizo legal el aborto y desde entonces hasta ahorita han matado a 55 millones de niños y quitaron los 10 mandamientos en los espacios públicos. Y ahorita traen un pleito de que quieren quitar los 10 mandamientos de no sé dónde en Estados Unidos, que el gobernador dijo se quedan, y pues te demandamos, pues me demandas. Pero así fue fundado este país y la mayoría sí creemos en ellos. Si uno está incómodo, que vaya con el psicólogo. En el 2012 fue cuando se redefinió, valga la redundancia, la definición de matrimonio, y se convirtió ahora en una unión nada más, y es lo que le llaman el punto de inflexión. A partir del 2012 le llaman el punto de inflexión, empezó a decaer la moral del mundo occidental. Ahorita todavía quedan por lo menos ciertos valores en México. Lo veo yo en el Face cuando salió lo del noticiero de que aprobaron el matrimonio homosexual en el Frontera o no sé dónde. Muchos decían que era una perversión, que era una cochinada, que era esto, y muchos lo defendían. Te vas al noticiero americano, casi todos dicen que qué padre. Cristianos, musulmanes, judíos, de todo lo que tuvieras estaban a favor. Y le llaman el punto de inflexión, es el punto donde el Señor en el Antiguo Testamento decía, va a caer mi ira sobre ustedes, arrepiéntanse, cambien. Y llegaba un punto, si lo vemos en Jeremías, decía, no, ya estuvo, ya les di chance, ahora no. Ese se le llama el punto de inflexión. Y muchos consideran que en el punto de inflexión fue en el 2012 cuando se cambió la definición del matrimonio. Por eso desde entonces hasta ahorita hay una persecución ya hacia los valores cristianos. Hay una persecución grande hacia los valores cristianos. Vamos a ver Hebreos 12, 26 al 29. Hay una frase que dice, todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido. La palabra Shemitah también significa sacudir. Y dice, la voz del cual conmovió o sacudió también, entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, o sacudir. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En Hebreos estaba diciendo que iba a ser sacudido, todo lo que pueda ser sacudido iba a ser sacudido. Y eso es lo que significa la palabra Shemitah. Inclusive nosotros si vemos en Santiago 1:3, Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. A ver, regrésate uno más. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Prueba también, Shemitah, prueba, sacudir. Cuando mencionaba la semana pasada, mi papá dice, los filtros, ¿se acuerdan de los filtros? De que van a ser probados, van a ser los filtros. Pues esos son los filtros, esas son las pruebas. Y el motivo por lo que estoy dando esta predicación o esta clase, o como le quieran llamar, yo que sé, va más enfocada hacia que sea una clase, es porque vienen tiempos difíciles. Yo tengo tranquilidad. Debemos de todos tener la tranquilidad, porque nuestro futuro no está en nuestras manos. Pero podemos ver o podemos saber que lo que viene adelante de nosotros,
no va a ser fácil para la humanidad. Ya lo vimos en un país, en Grecia. En una semana lo vamos a ver en Puerto Rico. Y probablemente en México. México debe 850 mil millones de dólares en su deuda que no la puede pagar. Inclusive dicen que se escapó el Chapo. A ver si la paga él. Eso andan diciendo. Lo soltaron, dice, para ver si él la pagaba. ¿Verdad? Fíjense, 10 cosas raras que han sucedido en los últimos días o semanas. Dice, la Bolsa de Valores de Nueva York, la semana pasada, el miércoles, la Bolsa de Valores de Nueva York, United Airlines y Wall Street Journal fueron tomadas por inesperados problemas técnicos. Y las autoridades están diciendo que no fueron hackers. A ver, la economía, el transporte y la comunicación al mismo tiempo se cayeron. Ahora, en los nerdos le dicen un fire sale cuando pasa algo así. Cuando se caen todos los medios de comunicación económicos y de transporte, se llama un fire sale. Es cuando empieza alguien a tomar dinero de no sé dónde. Estaba viendo yo hay una página en el internet, ¿cómo se llama? Puedes buscar ahorita si quieres buscarla ahí en el internet, es donde puedes ver los ataques cibernéticos de hackers, puedes ver de dónde están originando y hacia dónde se dirigen los ataques. Y la mayoría de los ataques cibernéticos ocurren desde China y están dirigidos a Estados Unidos, precisamente al edificio donde está la Reserva Federal. Y eso está sucediendo, o sea, si te fijas, no me acuerdo cómo se llama la página, ahorita se me va a acordar, pero la mayoría de los ataques cibernéticos porque están queriendo hackear la Reserva Federal, alguien se quiere robar el dinero, entonces probablemente de ahí vengan los problemas técnicos de la Bolsa de Valores. Ese día fue cuando se disparó el dólar, el miércoles que empezó a subir el dólar, porque la bolsa estaba cerrada. Y un día antes de eso había caído la bolsa de China. Dice, en China, dice, un choque en toda regla del mercado de valores se está desarrollando. El índice compuesto de Shanghái se desplomó más de 30% en menos de un mes, y la versión china de Nasdaq cayó más de un 40%. La cantidad de riqueza de papel que ha perdido en China es 15 veces mayor al Producto Interno Bruto de Grecia. En menos de un mes, perdió 15 veces lo que es China, lo que produce Grecia. ¿Por qué nos afecta en China? Porque todo lo que tenemos es chino. Entonces, si los chinos entran en crisis, no producen, todo sale más caro y ya no podemos comprar barato en Walmart. Inclusive, los hackers esos anónimos dijeron que ellos fueron los que amenazaron la bolsa. Ellos están diciendo que ellos fueron. El número 4 dice, Barack Obama dijo que estamos acelerando la formación de puntos fuertes de ISIL. Fíjense, cuando estaban hablando sobre atacar al Estado Islámico, esos asesinos que andan por todo el Medio Oriente y quieren venirse para acá, da una conferencia de prensa Barack Obama, y en vez de que el menso diga las cosas bien, le llaman un resbalón de Freud. Agarró y dijo, estamos reforzando las fuerzas de ISIL, o sea, de los musulmanes, y entrenándolos. Y todo salió en todo, y luego agarran y lo corrigen en la página oficial de la Casa Blanca. No, me refería a Irak. Resulta, ¿quién les está dando los armamentos a estos? ¿De dónde sacan tanto dinero y tantas armas? Pues ya supimos de quién, ya lo soltó. Ya saben quién está dándole eso. Por eso es que dicen que él no es amigo de Israel. Dice, el US Mint, el que acuña las platas, las monedas, hacen como en México la onza libertad, ¿sí la han visto? La moneda, plata onza libertad que la emite el gobierno, el Banco de México, es una onza de plata. En Estados Unidos se les acabó. Ya, alguien la compró toda. Ya no saben, o sea, dicen se acabó la plata por este año, ya se acabaron las monedas, ya no tienen. Dicen alguien se quedó con ellas. Porque en México antes era la reserva, ¿se acuerdan cuando la reserva de la moneda mexicana era en plata? En Estados Unidos era en dólar, en oro el dólar.
Cuando se convirtieron en electrónicos es cuando empezaron los problemas. El 30 de junio, es lo que les mencionaba, una luna de sangre inesperada fue visto por una parte importante de Estados Unidos, que fue cuando se dio el reconocimiento de los supuestos matrimonios homosexuales. Eso fue en el 30 de junio. Número 7, a pesar de que la NASA declaró recientemente que saben que no hay asteroide o cometa que actualmente esté en curso en colisión de la Tierra y que ningún objeto grande es probable que pueda golpear la Tierra en los próximos 100 años, la NASA ha asociado con la Administración Nacional de Seguridad Nuclear para tratar de averiguarlo una manera de utilizar armas nucleares para destruir asteroides que amenazan nuestro planeta. Inclusive más de 70 científicos de la NASA han muerto en el último año. ¿Sabes que no entres a la NASA? Pues te vas a morir. 70 científicos de la NASA han muerto en el último año. Inclusive hoy en la mañana pusieron ahí un video de un sacerdote que dijo que la Iglesia Católica era una mentira y al siguiente día amanece muerto. Entonces en la NASA amanecen 70, o sea, uno cada 5 días. Un científico de la NASA muere, o sea, cuando vamos en el día 4, sí, pues ¿quién le va a tocar? Ahí han de decir en la NASA. Mañana ¿quién le toca? En esta semana el Papa Francisco ha llamado para el restablecimiento de un nuevo orden mundial económico y ecológico donde los bienes de la tierra son compartidos por todos, no solo explotados por ricos. Él dijo que quiere que se cree un nuevo orden mundial económico y ecológico. Inclusive a mí me gusta ver mucho un reportero, no sé si es reportero, no le voy a llamar reportero, se llama Alex Jones. Bueno, no es reportero, es otra cosa, es como amarillista, pero está divertido, porque no, es que es reportero, pero esos reporteros que te dicen la verdad, no esos de que, pero empezó a sacar esta semana todo este tema, ya entrevistó al rabino Jonathan Cahn y dice, esto que está sucediendo no es casualidad, y lo sacó para que todos lo vieran, para que así nadie diga, no me advirtieron, pero él sacó videos de la marca, que ya están implementando, videos sobre el Shemitah, videos sobre la caída de Grecia, la futura caída de Estados Unidos, la caída de China, la futura caída de México. Porque aunque no lo crean, México es muy rico y muy importante para la economía mundial, aunque no lo crean. Lo que pasa es que todo lo tiene Peña Nieto. Pero México produce 1.5 billones de dólares anuales. Una décima parte de lo que produce Estados Unidos, pero es una cantidad enorme, 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 enorme. O sea, es el 8º país más rico del mundo. Aunque la gente no es la 8ª gente más rica del mundo, ¿verdad? Pero el país sí es el 8º país más rico del mundo. O sea, le gana a Japón, le gana a Estados Unidos, le gana a China, le gana a Canadá, Inglaterra, pero fuera de ahí, a Brasil. Y ya los demás, o sea, no le llegan a la economía, no le llega a la economía, creo que de Europa, España no le llega tampoco, Francia no, pero tienen menos población también. Pero dicen, si entra en crisis México, entra en crisis todo el planeta. En el 94 le llamaban el efecto tequila, que sucedió, no sé si se acuerdan, así le llamaron, que cuando cayó la bolsa de México, cayó todo el país, todo el mundo. Bill Clinton tuvo que ayudar a México con un rescate. Pero para ayudarlo, pues sacó de la tarjeta de crédito para darle crédito y lo metió más en problema. El pueblo griego votó abrumadoramente a rechazar simplemente la austeridad, por lo que la Unión Europea y funcionarios respondieron dándole al gobierno griego un plazo de 1 semana para llegar a un acuerdo que incluirá aún más austeridad para el pueblo griego. Si el gobierno griego no presente, funcionarios de la Unión Europea amenazan con la quiebra y el colapso del sistema bancario y la expulsión del euro. La economía de Europa es comparable a la americana, es inclusive poquitito más fuerte que la norteamericana, pero estás hablando de países muy grandes, o sea, muy económicamente, Alemania, España, Inglaterra, pero que tienen una deuda muy grande. La deuda, el país que más debe es Estados Unidos.
si se van a la página US Debt Clock, debe 18 trillones, o sea, 18 billones de dólares. Como decía, en mexicano 18 billones, en americano 18 trillones. No se puede pagar, es imposible, tienes que hacer así, ponerla a billetes de $1 y le llegan a la luna, quién sabe cuántas veces das la vuelta de aquí a la luna para poder pagar. Es impagable. Imagínense, 1 millón y luego mil millones y luego 1,000 millones es un montonal, es exponencial la cantidad, y luego 18 veces eso es imposible, no se puede pagar. Entonces, por eso muchos de los que están viendo estos eventos, estos ciclos económicos y estos anuncios que nos da la naturaleza o el cielo, lo que nos da el Señor, decía este hermano, dice, no es accidente que yo haya llegado a esto, dice, yo no lo estaba buscando, dice, yo fui de turista a Nueva York, fui a ver donde iban a hacer las torres, y en eso, dice, como un rayo me pegó una curiosidad y vi algo y empecé a explorar la Biblia y llegué a esta conclusión. Dice, no fue algo que yo quise buscar. Dice, ahora está en todos los medios, porque dice, ¿qué va a suceder? Y ya lo estamos viendo apenas el principio del año, de lo que sería el juicio. Entonces, por eso muchos dicen, sin poner fechas ni nada, pero muchos dicen que aquí ya empiezan los periodos de tribulación. Ahora sí, la tribulación severa en la tierra. Si no, pues ya respiramos, ¿verdad? Y si sí, pues hay que estar preparados para todo. No es una coincidencia todo lo que está sucediendo. No es accidente. Inclusive estaba viendo todas las cosas raras, curiosas que han sucedido en las últimas semanas. Y que no la alcanza a poner. Inclusive los videos que encontré otra vez no habían en español, todos en inglés. Por eso no se los puse, porque yo me imagino que muchos aquí no entienden inglés y van a estar media hora viendo algo que probablemente no le van a entender o no lo van a poder interpretar o no lo van a saber escuchar en el inglés. Por eso no me lo traje. Pero lo que nos dicen los patrones económicos, ahí está el Shemitah, y dicen el 2015 es el super Shemitah porque coincide con las lunas de sangre. Y ya hemos vivido, los mexicanos somos re buenos para sobrevivir las crisis, ¿verdad? Tenemos cada 6 años práctica. Así es que no nos preocupemos porque nosotros sabemos vivir con poquito. Inclusive, porque yo le iba a comprar carro a mi esposa, estaba así, ¿se compraría o no? Dije, no voy a comprar. Me entró ¿cómo se diría? La impaciencia o la inquietud de no hacerlo. Para no meterme en deudas, dije, no, ¿sabes qué? Mejor no. Porque el carro de mi esposa anda ya batallando. Dije, mejor lo voy a arreglar. Me voy a gastar menos. Y ya cuando pase todo, si veo que no hubo nada, ya tomo decisiones. Pero dije, pero si me está diciendo el Señor por adelantado que no, pues por algo lo hace. Porque inclusive, así como testimonio personal, yo tenía una oficina aquí en el hipódromo, la compartía con un amigo. Y de una u otra forma, que vámonos para acá, que vámonos para allá, que hay que movernos estaba la inquietud, y como compartíamos gastos, pues él bien suave tomando decisiones, vámonos para acá, para compartir gastos acá y compartir gastos allá. Entonces yo a principios del año me mudé, me cambié, me compré una casa, me mudé y me quedé con el condominio que tenía. Ahí lo tengo todavía. Y entonces le digo a mi amigo, ¿sabes qué? No me mudo, múdate tú si quieres, yo no. Tengo mi condominio, está vacío, dije, de rentarlo, y si lo que lo voy a sacar en renta, lo que me voy a gastar en oficina, en la renta, termino tablas, mejor me quedo ahí, y me quedo al lado de la casa. Y él, por más que buscaba y buscaba, no encontraba dónde nos fuéramos. ¿Y cuándo nos mudamos? Y así andábamos, ¿cuándo nos mudamos? Porque el lugar donde estábamos era muy incómodo, no nos gustaba. Entonces llegó un momento en que me desesperé, porque nada, nunca se dio. Nunca nos pudimos cambiar. Entonces cuando yo tomé la decisión de irme a mi condominio, es cuando él encuentra ya dónde irse. Y me dice, oye, pero pues ahora me voy a quedar yo con los gastos. Bueno, ni modo. No, haz lo mismo que yo. No, pero es que yo...
que te vaya bien. Dije yo, sorry, yo me voy a donde me conviene. Y me fui a mi casa y me estoy ahorrando la renta, porque ya saben que aquí la renta es en dólares, ¿verdad? Entonces se fue a Las Torres, allá a Las Torres, y luego en Las Torres todavía. Me dice, nos vamos a cambiar a Las Torres. Te caigo ahí de visita de vez en cuando. Le dije, pero ya la renta más cara, tienes que dar dos mensualidades en adelantado, y dije yo, no, dice, me voy a meter en un gasto. Y fue que empecé a platicar con Juan Carlos, estábamos platicando al respecto del tema. Es que la Shemitah, dije, yo también siento así como una impaciencia, no me siento tranquilo. Me dice, ¿sabes qué? Hay que platicarlo en un servicio hay que dar. Le dije, ¿sabes qué? Sí lo voy a dar. No para la mano, sino para que si pasa algo, ¿saben qué? Para que vean que todo está bajo control. Porque no está bajo nuestras manos nuestro futuro. Lo tiene el Señor en sus manos. Y lo que estamos viendo que sucede, muchas veces la gente no ve las noticias o no se entera de los acontecimientos. Y mucha gente dice, no pasa nada, el mundo está bien. Pues yo creo que no te das cuenta. En el 15 de julio, esta semana, hay un PDF ahí. ¿No tengo un archivo PDF ahí? ¿No? ¿No se grabó? Fíjate bien, ¿no? ¿Un archivo PDF? ¿No? Ay, no se grabó. Bueno, les voy a contar. El 15 de julio, que es cuando quiebra Puerto Rico, van a llevar a cabo una serie de ejercicios militares en Estados Unidos que se llama Jade Helm 15. Y tienen dividido el país en zonas de conflicto. Ponen en California, el sur de California, San Diego, de aquí hasta Yuma, como zona de insurgentes. Y luego en Texas le ponen zona de posible separación. Y lo están poniendo así, y van a llevar a cabo ejercicios militares en caso de que se desarrolle algún levantamiento social de la población en contra del gobierno de Estados Unidos. Y van a llevar a cabo ejercicios y en cooperación con el gobierno mexicano también, creo. El 15 de julio, todos están diciendo, óyeme, pero ¿por qué te metes con helicópteros a las ciudades a hacer ejercicios militares? Está prohibido. Está prohibido, o sea, una zona de cuarentena, un toque de queda al rato van a querer poner. Está prohibido. Porque está en tiempos de paz, no estás en tiempos de guerra, está prohibido. La Constitución lo prohíbe. Pero sin embargo el presidente Obama dice hay que hacer estos ejercicios. Y pues yo no sabía, Alex Jones me dijo, el hermano periodista que no es periodista, que ese está mejor que el Z, ¿eh? Y entonces él dice, estos ejercicios que suceden el miércoles, el 15 de julio, coinciden con el día que Puerto Rico cae en default. Ojalá y no os pase nada, ¿verdad, hermanos? Pero es importante entenderlo. No era coincidencia, yo nunca lo planeé que subiera y orara por dos cosas. En contra de la apostasía y en la protección de nuestros bienes. Créanme, yo no le dije nada, yo me paré y luego me dice, siéntate, ok, me siento. Y precisamente de los dos temas que son importantes en este momento son los de que me tocó hablar. No existen accidentes ni coincidencias. Yo les digo por experiencia, dicen, cada quien en su vida pues hace lo que quiere, ¿no? Pero decía David Wilkerson cuando tuvo esa visión, dice, lo que le dice, cuando veas que estas cosas sucedan, saca tu dinero de los bancos porque probablemente no te van a dejar sacar dinero. Así dijo hace 20 y tantos años en esa profecía, no sé, ahí está, ¿sí lo encontraste? Ahí es donde está dividido el Estados Unidos en los ejercicios de Jade Helm, o sea, todos con la frontera mexicana, ¿eh? Allá en la Florida no, ni en Luisiana, ni nada, no, aquí, todos los estados que colindan con México. Y ahí es donde tienen dividido al país, o sea, quién sabe, eso es verdad porque esa la bajaron de una orden, un manual militar. Ya nos estamos haciendo bien de conspiraciones, ¿verdad? Pero bueno. Pero muchos historiadores dicen el problema que hubo por lo cual Hitler pudo subir al poder
es porque la gente que hacía esto le decían que estaba loca y no le hacían caso. Lo mismo sucedió con Stalin, no le hacían caso a la gente. Hacían sus supuestas conspiraciones y entró la Unión Soviética. Hacían sus supuestas conspiraciones y se levantó el régimen nazi. Por eso es que es muy importante tener eso, porque la verdad, lo que dice la Biblia que va a venir en el futuro, en los tiempos de tribulación, no van a ser fáciles. Hasta para poder comprar y vender vas a tener que vas a tener que tener una marca. No va a ser fácil. Y lo bueno es que hoy en día somos más que lo que eran en los tiempos del profeta Juan, que él lo mandan a una isla y él solito se tenía que cuidar. Ahorita tenemos el cuerpo de Cristo es más grande. Hay un apoyo más grande, que no estaríamos solos, por decirlo así, como lo estuvieron los apóstoles, que todos murieron perseguidos y solos. Y entonces nosotros no tenemos eso. Que sea este año no sé, que sea el siguiente no sé, que sea en 10 no sé tampoco. Pero lo importante es ver esto. No es algo que yo estoy diciendo va a suceder, es algo que la historia nos ha dicho que ha sucedido. Todo el siglo XX y los primeros 2 Shemitah del siglo XXI han demostrado que probablemente suceda. Es un patrón y el Señor se dirige con esos patrones. Por eso nos lo pone, para que no quedemos nosotros inadvertidos. Ahora cada quien va a decidir qué hace con su economía, con sus finanzas, con sus deudas. Siempre la recomendación ha sido no se endeuden. Me acuerdo cuando estaba chico que muchas personas tenían deudas con sus casas ahí en Playas donde crecí. Cuando ganaban dólares, que empezaron a ganar pesos y sus dólares se los quitaron, muchos perdieron sus casas. Y tuvieron que dejar sus viviendas allá. Porque pues, es la economía en la que vivimos, es el mundo en el que vivimos. Porque yo allá en el cielo voy a tener la mansión, aquí no me interesa. ¿Verdad? Aquí lo que me interesa nada más es aguantar hasta que Él venga. Pero por algo el Señor nos advierte. Fíjense, algo curioso, en la última caída del 2008, en Rosh Hashanah cayó la bolsa 777 puntos. La última vez que cayó en el Shemitah del 2008. 777 puntos. Todos estaban, no puede ser posible. Es más que una señal, ¿verdad? Entonces, posiblemente la siguiente semana siga expandiendo más este tema, o la siguiente vez que me toque, porque hay muchísima información al respecto. Se acerca la Rosh Hashanah, se acercan las fiestas del Señor. Y decía algo bien curioso el hermano Jonathan Kahn, dice, en los últimos años, dice, ha resurgido el hecho de que el mundo gentil está preocupado o está muy fijado en las fiestas del Señor. Dice, durante 2000 años no se oía el nombre Yeshua, se oía el nombre Jesucristo. No tiene nada de malo, dice, pero se había despegado la iglesia de sus orígenes, se había apartado. Estos temas como el Shemitah, los jubileos, etcétera, regresaron a ser parte del vocabulario del creyente gentil, me refiero, en el mundo gentil, regresaron a ser parte del vocabulario, algo que se había perdido. Si tú hablabas de esto en la Edad Media te mataban. Si tú leías la Biblia en la Edad Media te mataban. Y si hablabas de estos temas se perdieron. Y estos temas resurgieron en los últimos años. Porque la iglesia o el verdadero creyente o el escogido está regresando al origen de su fe. Donde es alimentado la rama silvestre de la rama natural. Cuando es de esa manera se acaban las apostasías. No hay lugar para apostasía, no encaja. Luego brincas y te das cuenta que hay algo mal. Pero cuando no, cuando estás en el mundo de la hipergracia y de que alguien ora, pues estaba viendo un video de un señor que ora por una señora y le patea el estómago.
en el África, un negro así que le dice, voy a orar por ti, ¡pah! Le mete una patada. Oye, pues entonces el Bruce Lee era re bueno para orar. O sea, ahora resulta que con patadas se sanan los enfermos. Pues se te olvida del dolor de cabeza con la patada, pero no se te quitó el dolor. Y están saliendo con tontería y media. Que la rosa milagrosa, que pedazos de madera de la cruz de Jesús. Esa maderita se multiplica, ¿o qué? Porque todo el mundo compra pedazos de la cruz. O sea, es un pedazo de madera así como, no sé, así de alto, y todo el mundo tiene un pedazo. Pues ¿de qué tamaño era entonces? O sea, se multiplica la madera. O sea, tontería y media. Que tú se le enseñas, se le hubieras enseñado a Moisés o a Jeremías o a Daniel, y entonces, ¿y esa locura que? No, pues es que es de la tira esa cochinada. Al apóstol Pablo, que te avienta esa mugre. Mira, es la rosa milagrosa. ¿Cuál rosa milagrosa? Si nosotros lo pusiéramos en ese contexto, no hubiera lugar para la apostasía. Por eso es que hay que tener siempre nosotros ojos enfocados en la verdadera fe. Y esto es parte de eso. Por eso decía, habrá señales en los cielos y en las estrellas. Cuando vino el Señor Jesús, vino porque la gente identificó las señales. Por eso le decían, tú eres el Mesías, el prometido del que se hablaba, porque sabían en reconocer los tiempos. Y entonces estos son maneras de reconocer los tiempos. Curiosamente ya Alex Jones, que no sabía yo que era cristiano, ya está hablando el fin de los tiempos, la tribulación. Pues nada más le tiraba piedras a Obama, ahora resulta que me salió cristiano el amigo. O ya se convirtió porque ya se dio cuenta de todo lo que está pasando. ¿Verdad? Porque eso es curioso, los supuestos cristianos se están desconvirtiendo. Y los que no son nada ven estas cosas y se convierten. Por eso dice que el Señor es misericordioso para que nadie se pierda. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando venga, les aseguro, si llega a venir una crisis estos meses o algo así, verán cómo se va a llenar la iglesia. Se va a atascar de gente. Porque se van a dar cuenta que no hay esperanza más que en Dios. Se van a atascar, van a buscar y van a corretear. Lo mismo que sucedió en el 2001 y lo que sucedió en el 2008. Y ojalá y no se les olvide. O sea, porque muchos se emocionan, se asustan, vienen a la iglesia y cuando pasa todo se les olvida y se van. Ese es el problema más grande que tenemos. Entonces el próximo domingo o el otro continúo yo con el tema. Era pues, básicamente una introducción. Lo que conocemos del Shemitah se acaba el 13 de septiembre, el 12 de septiembre se acaba y ya estamos viendo los inicios de los problemas. ¿Verdad? No sé si se dieron cuenta, no sé si han ido a la casa de cambio. Pero fíjense, siempre se muestra con problemas económicos porque es donde más nos duele. Inclusive en el UL 29, el 9 de Av y el UL 29, en el UL 29 era cuando se construían el templo y el 9 de Av es cuando se destruía el templo. El primer templo y el segundo templo fueron construidos en el UL 29 al final de un Shemitah. Y fueron destruidos los dos en el 9 de Av. Es el que le llaman es como cuando decimos el viernes 13 aquí en México, ¿no? El día malo, pues, en el calendario hebreo. Pero las dos construcciones y las dos destrucciones suceden en la misma fecha, respectivamente. Entonces eso es algo interesante. El Señor no hace nada al azar. Amén. Vamos a ponernos de pie todos para ser despedidos. Sabemos que todo está bajo control, ¿verdad, hermano? Y si nos advirtió, pues hay que nosotros también planear. Inclusive en Isaías habla de que si el que anuncia cuando viene el peligro y la gente no hace caso, la sangre está sobre aquel que no hizo caso. Pero el que no anuncia y viene el peligro y es llevado, la sangre está sobre el que no anunció. Yo ya anuncié. Y ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo. Las cosas suceden por algo. No es un accidente. Yo tengo semanas platicando con mi esposa al respecto y está de acuerdo conmigo y estamos tomando precauciones y a ver qué sucede. Esperemos que no. Y si no,
pues nos vamos de vacaciones. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer una oración para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias por la tarde que tú nos has dado, por tu palabra, Señor, por tu advertencia, por tus avisos, Señor, por las señales que tú nos das y porque nos informas, Señor, sobre tus planes, nos enseñas de tu palabra y nos enseñas de que nada es viejo, todo sirve para nosotros aún en día, Señor, desde el principio de la Biblia hasta el final, sigue teniendo relevancia, Señor, y sigue siendo valiosa para nuestro vivir diario. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que no cese en nosotros ese aprendizaje, que dé fruto, Señor, y que se despierte un anhelar de conocer más sobre ti, Señor, de tu palabra, de tus tiempos y de todo lo que tú tienes planeado para nosotros, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas en esta semana, nos bendigas en nuestro trabajo, en nuestro descanso, que nos cuides en nuestro trabajo, Señor, que tú lo protejas, que no nos afecte si llega a haber algún problema, Señor, que tengamos la seguridad de que contamos con tu bendición, con tu provisión y que nos des paz, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos que cuides de aquellos que no pudieron venir, por una u otra razón no pudieron venir, Señor, que tú los bendigas y que no se vaya tu palabra vacía en nosotros, Señor. Te pedimos que esto que hablamos hoy sea de bendición y que se pueda llevar a las voces a los oídos de aquellas que no conocen, aquellos que están todavía dormidos, Señor, y que seamos nosotros voceros de ello. Te damos gracias y te pedimos tu bendición en estas semanas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, los que van a ensayar acá y los que se van a bautizar allá atrás.